Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, perdón por la demora, hubo unos problemas técnicos, pero bueno, vamos por única pasarlo por este vivo que vamos a tener. Hoy es la inauguración de la Escuela Apostólica y Profética de la Iglesia Ministerio Internacional Apostólico Profético Nueva Identidad. Así que vamos a estar orando primeramente para dar apertura a esta primera clase, donde hoy vamos a hablar un poco de la doctrina apostólica y profética y, digamos, la introducción a lo que es un ministerio apostólico y profético, cómo uno se maneja a través del ministerio apostólico y profético. Así que, si estás ahí, te voy a pedir que se pueda compartir. Me puede compartir, digamos, la clase con más personas. Que van a estar recibiendo. Sí, háganlo con gusto, que nosotros vamos a estar acá contando un poquito. Vamos a tomarnos un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, a disfrutar algo también calentito. Nosotros estamos con las manos. Así es. Estamos acá con la profeta, con la diaconisa, con algunos hermanos que están demorados, que dijeron que iban a venir. Bueno, está un poco complicado el tema del tránsito, pero bueno, quiero contarles, bueno, me presento para el que no me conoce. Yo soy el apóstol Ariel Melgarejo. Mi esposa, que está detrás de cámara, se llama Bendiciones. Marcela Mónica Rondón, la profeta de nuestro ministerio. Y tenemos a Alicia López, que es nuestra diaconisa. Saludos, diaconisa, allí. Bendiciones, bendiciones. Y le estamos esperando para que realmente es necesario que estemos aprendiendo, porque hay muchas cosas que no conocemos. Así que tenemos la oportunidad ahora, que es gratis, es un curso gratuito. Así que aprovechemos esta oportunidad que se está dando ahora, de tener esta bendición, de recibir, porque bien dice, hay que conocer también, no solamente distraerse y quedarse así que no sabemos muy bien de dónde viene algo o qué quiere decir tal cosa. Y ahora, bueno, tenemos la oportunidad de ir sacando esas dudas y así recibir grandemente de parte de Dios. Amén, amén, amén. Así que bueno, oramos, gente. Amén, amén. Vamos a entregar este momento donde vamos a ponernos a disposición del Señor para que Él pueda ministrarnos, pueda hablarnos, hablar nuestra vida, ¿no? Y pueda enseñarnos a cada uno de nosotros lo que Él tiene y quiere para nuestras vidas. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos a cada una de las personas que van a pasar este tiempo para poder ser capacitados, para poder aprender, Señor, de la doctrina apostólica y profética, para poder, Señor, entender aún más cómo se mueve la iglesia primitiva, cómo se movía la iglesia primitiva. Señor, gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a estar en el nombre de Jesús, analizando, meditando, estudiando tu palabra, Padre. Señor, bendecimos a cada una de las personas que se encuentran en este lugar, que han apartado este tiempo para poder, Señor, entender y conocer lo que vos tenés preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Señor, que en este tiempo, Señor, van a apartar, Señor, este momento para poder escuchar tu palabra, para poder ser instruidos, para poder ser enseñados, Señor, que podamos nosotros, Señor, minuciosamente poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, aprender de los secretos que tiene tu palabra, aprender de los misterios que tiene tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos enseñás y que nos vas a enseñar, que nos vas a capacitar todos los días martes, a partir de las 18 horas hasta las 20. Vamos a estar aquí, Señor, instruyendo a la gente para que pueda, Señor, en esta hora entender y conocer el propósito que vos tenés para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, fluye con poder y con gloria en medio de este lugar. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones. Que sea tu Espíritu Santo capacitando, dando inteligencia, conocimiento y entendimiento y revelación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón
para que vos nos hables, para que vos nos guíes, para que vos en esta hora, en el nombre de Jesús, nos ministres. Señor, echamos toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar. Señor, quizás te trajo estos días, esta semana. Señor, lo entregamos a ti para que vos puedas, Señor, en esta hora llevarte, Señor, toda carga. Y como dice tu palabra, que llevemos tu yugo, que es fácil y ligero de llevar, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos lo que vamos a hablar en este momento, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, hoy hablamos sobre el ministerio apostólico y profético, cómo está conformado este ministerio, que muchos dirán que es algo que se le ocurrió a uno y en realidad no es así. Vamos a ver lo que dice la palabra con respecto al ministerio apostólico y profético, pero primero lo que quiero que les quede en la retina y que les quede de repente claro es la definición de cada ministerio que el Señor Jesucristo constituyó. Ustedes saben que el ministerio apostólico y profético está conformado por 5 ministerios, que es el apóstol, es el profeta, es el pastor, es el evangelista y es el maestro. Esos 5 ministerios son la base que el Señor, a través del apóstol Pablo, se basó para poder levantar la iglesia. Y vamos a ver el significado de la palabra apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Cuál es mi tarea como apóstol? Yo soy apóstol. Mi esposa es profeta y, bueno, tenemos a nuestra diaconisa, que cada uno tiene definido el ministerio que Dios le dio. Y hoy lo que vamos a ver es qué significa cada ministerio y cuál es el oficio que tiene cada ministerio. Hablamos sobre, primero, el significado de apóstol. ¿Qué es apóstol? Apóstol viene de la definición apóstolos, que es griego. Apóstolos o apóstelos. Con doble L. ¿Qué significa apóstolos o apóstelos? Tenemos la definición griega que significa formado, que significa aparte, fuera, que significa que es el que es enviado. Apo significa formado, aparte, fuera, lejos. Y estelo, que sería esta parte, que significa enviado, embajador. O sea, que el apóstolos o el apóstelo significa enviado, formado primero, enviado como embajador. Eso sería la definición de apóstol. Ahora mi pregunta es, hablamos sobre la definición de lo que significa un apóstol en griego y también la definición hebrea, que es miren lo que significa, ¿eh? La palabra apóstol en griego. Sheliach, que significa embajador. No es muy diferente de la definición griega, porque también es muy parecido la definición griega que la hebrea. La hebrea es embajador y apóstolos en griego es prácticamente lo mismo. Estamos hablando de un representante de la iglesia. Y ahora vamos a conocer también los apóstoles que fueron levantados. Porque muchos están hablando de que los apóstoles no están activos en este momento. Hablamos de los apóstoles del Padre, hablamos de los apóstoles del Hijo, pero también tenemos que hablar de los apóstoles del Espíritu Santo, que son los que están en este momento activos. Porque muchos confunden de que para ser un apóstol dicen que se te tiene que aparecer Jesucristo y llamarte Él.
Estamos de acuerdo con eso, pero eso estamos hablando de los apóstoles que fueron los que fundaron la doctrina apostólica a través de Jesús. No estamos hablando de los apóstoles que llevan un mensaje, como hablamos en Hechos, y vamos ahí a mirar un poco el por qué hay diferencia entre los apóstoles del Padre, los apóstoles del Hijo y los apóstoles del Espíritu Santo. Esos tres tienen la tarea de llevar el Evangelio de Jesucristo, pero cada uno tiene un oficio específico. No es lo mismo un apóstol del Padre que un apóstol del Espíritu Santo. Porque el apóstol del Padre tiene un oficio, el apóstol del Hijo tiene un oficio y el apóstol del Espíritu Santo tiene otro oficio. Cada uno en su trabajo. Pero no dejan de ser apóstoles los tres. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? Hablando y entendiendo la definición que es un embajador, es el que lleva el Evangelio, es el que forma la iglesia, es el que levanta iglesia, pero también es el que está al lado de los ministros. Eso es lo que hace un apóstol. Es el trabajo que tiene que hacer el apóstol de este tiempo. Y cuando veamos la definición de los tres, del apóstol del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, se va a encontrar que cada uno tuvo una función específica, y ahí es donde entra la gente en confusión. Porque creen que el apóstol del Padre hace el mismo trabajo que el apóstol del Espíritu Santo. Y el apóstol del Padre es una cosa y el apóstol del Espíritu Santo es otra. Y ahí es donde entran en confusión. Cualquier pregunta que me hagan, estoy a disposición. Ahora, hablamos del profeta, ya entendiendo la definición de apóstol. ¿Qué es un profeta? La palabra profeta viene del griego profetes. Profetes. Así como suena. Profetes. Eso es lo que significa la voz profética. ¿Qué quiere decir? La definición de profetes en griego significa, en primer lugar, decir. En segundo lugar, significa en presencia de o delante de. ¿Qué quiere decir esto? Que un profeta o un profeta en griego es aquel que anuncia a los demás una cuestión concreta. Eso es lo que significa ser profetas. Profeta. Es el que ve más allá. O sea, él comunica una cuestión concreta, un acontecimiento concreto, antes de que los otros sepan. Ese es un profeta. Eso es lo que significa. Y el profeta trabaja en conjunto con el enviado. ¿Por qué? Porque el profeta, al ver antes de que acontezca algo, ayuda al enviado a poder ejercer el apostolado, su trabajo como embajador. Por eso la Biblia dice que la iglesia está basada en apóstoles y profetas. Trabajan juntos. Por eso el ministerio apostólico y profético. De esta manera funciona. Hablamos de un tercer ministerio, que son los 5 ministerios. Como ministerio apostólico y profético, entendemos que hay 5 ministerios que están activos dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es pastor? ¿Qué significa pastor? En hebreo es roé, con H al final. Esto significa pastor. Roé. ¿Y qué significa? Roé es pastar, alimentar. Eso es la definición de pastor. Es aquel que se dedica a cuidar, a pastar y alimentar a las ovejas. Cuando uno entiende que cada uno tiene una función específica, uno le va a ser más fácil llevar el llamado de Dios. Cuando uno de repente tiene
en claro que es un embajador como apóstol, o que es una persona que ve más allá de una situación concreta, o entiende de que tiene que cuidar a las ovejas, es mucho más fácil llevar a cabo el no va a costar, porque sabes para qué Dios te llamó. El significado de evangelista. ¿Qué significa evangelista? En griego es koine, así como suena. Koiné. En griego, koiné. ¿Qué significa koiné? Es bueno, buena noticia significa. ¿Qué significa en la palabra, en su totalidad? Koiné es aquel que lleva buena noticia. El evangelista es aquel que lleva la buena noticia. ¿Para quiénes? Para aquellos que quizás no tienen esperanza. Para aquellos que no tienen, digamos, o creen que no tienen una salida. Y eso es lo que significa el evangelista. Koiné, aquel que lleva la buena noticia. Por eso, cuando uno entiende que más allá que cada uno, tanto el embajador como aquel que ve más allá, como aquel que cuida de las ovejas, cada uno lleva la buena noticia, pero no es su trabajo específico. El trabajo específico del koiné, del evangelista, es estar en el medio de la gente, llevando la buena noticia que hay salvación en Jesús. Y el trabajo es quitarle las almas al diablo, vaciar el infierno y llenar el cielo. Eso decía un evangelista, un siervo muy amado del Señor, que ya partió a la presencia de nuestro Padre Celestial, que su objetivo como evangelista era vaciar el infierno para llenar el cielo. Ese es el trabajo del koiné, del evangelista. Y por último, hablamos del maestro. ¿Qué es maestro? Que esto completa los 5 ministerios. ¿Qué es didascos? Didasco. ¿Y qué es didasco? Usted me preguntará. Didasco es el que enseña, el que instruye. Esto es en griego. Y en hebreo es hakam. Que tiene la misma definición que el griego. Es el maestro, el que instruye. Es la persona que tiene sabiduría. Es el sabio. Ya hablamos de los 5 ministerios. Ya hablamos de los 5 ministerios. Hablamos del apóstol, del Yeihá, en hebreo, del enviado, del embajador. Hablamos de aquel que ve más allá, del profeta. Hablamos del roé, del pastor, el que cuida las ovejas. Hablamos del koiné, del evangelista, el que vacía el infierno para llenar el cielo. Pero también tenemos que hablar del didasco, del hakam, de aquel, el maestro, que es un ministerio que Dios ha puesto en la iglesia para poder instruir a los hermanos, para poder enseñar a los hermanos. ¿Y por qué le cuento estos 5 ministerios? Porque usted tiene que entender cómo está formada la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se basa en estos ministerios, que nacen del Señor Jesús. Porque el Señor Jesucristo es el que apartó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. De aquí nace la iglesia de Jesucristo. El problema que nos encontramos en este tiempo, que muchos de estos ministerios han sido anulados. Y el Señor en este tiempo lo que quiere es restaurar el estado original
del ministerio apostólico y profético, que es la iglesia. Porque antes nos hablaban solamente de los pastores y de los evangelistas, y algunas veces del maestro. Y nos olvidamos de los apóstoles y de los profetas. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos olvidamos de los apóstoles y los profetas? Dos patas fundamentales donde se funda la iglesia de Jesucristo fueron anulados, fueron borrados. Y el Señor lo que quiere es restaurar. Lo que pasa que no hemos encontrado que muchos que son llamados apóstoles o muchos que son llamados profetas no han entendido el llamado o el oficio específico que Dios les ha puesto. Y muchos, como decían ahí atrás, muchos han subido al caballo. Y resulta que no es una cuestión de título, sino es una cuestión de oficio. Cuando usted sabe el oficio, por ejemplo, si usted sabe o fue enseñado para ser, no sé, un chapista, mi padre era chapista, durante 45 años fue chapista. Era un hombre que era un genio en su oficio. Él sabía eso, porque Dios le había dado la capacidad para poder llevar a cabo su oficio y la inteligencia para hacerlo. Y el Señor a nosotros nos ha dado un oficio. El problema es que muchos han confundido, digamos, el título antes que el oficio. Y acá no es cuestión de títulos, es cuestión de cómo haces vos la tarea, como apóstol, como profeta, como pastor, como evangelista, como maestro. Ahí está el tema. No en el título en sí, sino cómo vos llevas a cabo tu ministerio, o lo que Dios te dio. Ahí está, ahí es donde tenemos que ir, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Pero nos enfocamos lamentablemente en el título y no en lo que lleva a tener ese título. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a avanzar. Vamos a leer un poquito la palabra. Efesios capítulo 2. Voy a poner acá. Efesios 2. Efesios 2, del versículo 11 al 22. Vamos a buscarlo. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Ahí está mi amada esposa, que seguramente va a estar leyendo ahí los comentarios. No hay problema. Si tienen alguna consulta que hacerme, me la hacen, no hay problema. Yo lo contesto. No tengo ningún tipo de inconveniente para poder evacuar cualquier duda. Efesios capítulo 2. Versículo 11 al 22. Vamos a leer. Miren lo que dice la Escritura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo hablabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Noten el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Edificados dónde? ¿Sobre quién? Apóstoles y profetas. Nos encontramos con la iglesia en este tiempo que, como les vengo a reiterar, que estos dos fueron anulados. Y acá nos encontramos con Pablo hablándole a los efesios, diciéndole, la iglesia está edificada, el fundamento son los apóstoles y los profetas. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser edificada, ¿no? Pero nos encontramos de que hay muchas iglesias que estos dos ministerios están anulados. Lo han quitado. Y usted sabe que la palabra de Dios no se puede quitar ni agregar nada. Así dice la Escritura. No podemos anular algo que constituyó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en este caso. No podemos anularlo eso. Pero el hombre se dedicó a anular a los apóstoles, anular a los profetas y ensalzar a los pastores, a los evangelistas y a los maestros, sin darle importancia a estos dos que son fundamentales dentro de la iglesia primitiva. Y por eso nos encontramos con muchos desastres en la iglesia. Pero Jesús también lo llamó a los apóstoles. Claro que sí. Ponele, que lo quieran cuestionar. Sí, sí, sí. Ponele. Yo por lo que alguno pueda cuestionar, bueno. Pero Jesús, ¿qué hizo? Y por eso mismo, si Jesús mismo llamó a los embajadores, ¿quiénes somos nosotros para anularlos? Si fue él mismo que constituyó esto. Pero nos encontramos que hay iglesias que son pastorales, que solamente se fijan que la autoridad máxima, y no estamos hablando, vuelvo a decir, cuando digo autoridad hablo sobre la figura. La figura mayor es el pastor. Y hasta ahí queda. Olvidate Y así no es. De los otros ministerios. No. Se enoje quien se enoje. Así no es. Si el Señor dijo a través de Pablo que la iglesia se fundamenta bajo los apóstoles y los profetas, ¿por qué estoy diciendo yo que la autoridad máxima es el pastor? O el que tiene mayor responsabilidad es el pastor. Es muy grave eso, porque le están quitando a la palabra, que es viva y eficaz. Le están quitando la importancia. Y una iglesia no puede crecer a nivel espiritual si no están los 5 ministerios activados. ¿Por qué Pablo va a decir edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? O sea que si estos que se basan en los pastores, en los evangelistas y los maestros, ¿dónde dejan la piedra del ángulo? Que es Jesús. Si primero dice fundamentados sobre los apóstoles y los profetas. O sea, al anular esto, no le dan lugar a la piedra del ángulo, que es Jesús. Miren qué peligroso. Y hay muchas iglesias que se basan bajo esto, bajo esta, digamos, doctrina. Que solamente hay pastores, hay evangelistas, maestros, y nada más. Lo que pasa es que también nos encontramos de que hay falsos apóstoles, hay falsos enviados. Y también nos encontramos de que hay falsos profetas. Claro que sí, pero también hay falsos pastores, también hay falsos evangelistas y también hay falsos maestros. Hablamos de estos dos, pero de los demás no hablamos. Cuando uno tiene en claro cómo funciona, digamos, la base bíblica, donde la iglesia se tiene que fundamentar, esto no pasa. Y eso es la doctrina apostólica y profética. Es nada más y nada menos la iglesia primitiva, mis amados. No es nada, no es ningún invento.
porque ya el Señor lo constituyó en su palabra. El problema también que nos encontramos de que leen la palabra como si fuera una palabra escrita. Y usted sabe que la palabra de Dios es viva. No hay que leerla como un libro. Es viva. Y si uno entiende que la palabra es viva, no la va a tomar como si fuera un libro más. Pasa que hay personas que también desfiguran la palabra, sí, y la acomodan, ¿no?, para lo que conviene. Sí, Y la palabra tiene un solo significado. sí, sí, No tiene varios, tiene uno solo. sí, sí. Y eso es lo que mucha gente hoy por hoy no quiere dar lo que el Señor dice, sino quiere dar solamente lo que el mensaje bueno para la gente, porque se han convertido en iglesias populares. Sí, sí, sí. Así es. Quiero que me acompañen 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios. 3. Del versículo 1 al 10. Vamos a buscar la palabra del Señor. Cuando uno tiene bien en claro cómo funciona la iglesia del Señor, no pasan estas cosas. Lo que pasa es que, como dice usted, amada profeta, la acomodan a su gusto. Y uno tiene que hacer lo que manda el Señor, no acomodar la palabra al gusto de uno. Por eso encontramos muchos problemas dentro de la iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Del 1 al 10. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales si andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificados en Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué habíamos leído en Efesios? El capítulo 2, en el versículo 20, ¿qué decía? ¿Que habíamos leído? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vuelvo a reiterar. Corintios, ¿qué dice Pablo? En el versículo 10, conforme a la gracia que se me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y ahora mire de quién depende el edificar. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si ya tenemos los fundamentos, tenemos a los enviados, a los embajadores, tenemos a aquellos que ven más allá, por situaciones concretas que Dios les muestra. Y sabemos que tenemos que basarnos sobre los apóstoles y los profetas. ¿Por qué hay gente que lo saca? ¿No está en la Biblia acaso? ¿Cómo puede ser que esto no lo lean? ¿Cómo puede ser que anulen parte de los 5 ministerios? Si la iglesia primitiva se basa justamente en los fundamentos, que acá Pablo lo declara y lo dice, apóstoles y profetas. Ahora depende de quién edificar. Depende de nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la gente? Si la Biblia me está diciendo a mí que me tengo que fundamentar bajo los apóstoles y los profetas,
No está hablando a nivel literal con respecto a los apóstoles de ese tiempo. Estamos hablando del oficio, del fundamentarnos bajo el oficio que se nos fue dado. El problema, como le reitero, que muchos de los que son llamados apóstoles se han subido al caballo y se han olvidado del oficio que es ser apóstol, al igual que muchos profetas. Usted se va a encontrar en Facebook muchos profetas que tienen un montón de gente, un montón de seguidores, pero usted le pregunta y no está ordenado. No tienen pastor, no tienen apóstol, no tienen a nadie, pero ellos son profetas. De igual manera se va a encontrar con los apóstoles. Quizás por esto muchos los desechan a los apóstoles y los profetas. Pero no es culpa de estos, sino de nosotros que desconocemos la Escritura. Pero le vuelvo a reiterar, para usted saber qué es un apóstol verdadero o qué es un profeta verdadero, tiene que basarse en el oficio que tiene la persona. Cómo se mueve él como ministro. Si usted ve que no tiene nada que ver con el oficio que tiene, ahí se va a dar cuenta que no es un apóstol o que es un profeta. Si usted ve cómo se mueve con los frutos, los conoceréis, dice la Biblia. El árbol se conoce por los frutos. Si es un manzano, ¿qué va a dar? Manzana, no va a dar nada. El problema es que no todos se detienen a mirar cómo se está moviendo el apóstol o el profeta. Que es donde está basada la iglesia primitiva. ¿Amén? Seguimos avanzando. Efesios capítulo 4. Le doy palabra para que sepan que esto está basado en la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Yo después lo voy a ir pasando esto. Lo voy a ir subiendo para que lo vayan leyendo. Capítulo 4, del versículo 9 al 17. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y eso de que subió, ¿qué sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó nuevamente. Está hablando de Jesús, aquel que bajó y también resucitó. Miren lo que dice. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuevamente, ¿dónde estamos? ¿Qué constituyó el Señor? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el objetivo de estos 5 ministerios? ¿Qué dice la Escritura? Y no es un libro, es la Biblia, porque muchos agarran un manual. La Biblia dice que si están los 5 ministerios que constituyó el Señor Jesús, ¿para qué es? Para perfeccionar a los santos. Ahora, si nos encontramos con ministerios que han anulado el apostolado y a los profetas, entonces no van a llegar a perfeccionar a los santos. Porque si Jesús mismo
constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, el hombre se dedicó a anularlos. ¿Y cómo llegan a que se puedan perfeccionar los santos? Por eso nos encontramos con muchos ministerios que son un desastre, porque no han, digamos, fluido como deben fluir con los 5 ministerios. Reitero, cada ministerio es un oficio dado por Dios. El problema es que se han ensalzado oficios que son parte de los 5 ministerios más que otros. Y acá no estamos hablando de que el apóstol es más grande que el profeta o más grande que el pastor. Estamos hablando que cada uno tiene un nivel de responsabilidad. El problema es que muchos de los que son iglesias pastorales le han quitado la autoridad a los apóstoles y a los profetas. Es más, les tienen miedo. Les tienen miedo. ¿Saben por qué les tienen miedo? Porque cuando el profeta, que ve más allá y ve situaciones concretas, Dios le revela cosas, ¿qué pasa? Quedan en evidencia, mis amados. Por eso le tienen miedo. Por eso no hablan de los profetas, no hablan de los apóstoles. Porque le tienen miedo. Y el Señor nos dice que con los 5 ministerios se perfecciona los santos. No con 3, como nos han enseñado durante todos estos años. Donde nos encontramos que los pastores, los evangelistas, los maestros, te dicen que si estudias en tal o en cual institución, te da prestigio. ¿Y dónde se vio que te dé prestigio tener un título? Ojo, no estoy diciendo que el estudiar hace mal. Estamos hablando de querer ensalzar una institución humana en vez de lo que constituyó el Señor Jesús. Y ahí nos encontramos en algo muy serio, porque le han quitado importancia a lo que Jesús constituyó. Y no estoy hablando yo como apóstol para, digamos, querer defender mi oficio como apóstol. Estoy hablando que han tocado la palabra, le han quitado letra a la palabra. Y esto es muy peligroso. Y no se dan cuenta que el Señor está en esto. ¿Amén? Ahora, nuevamente hablamos sobre lo que está edificado. ¿Cómo estamos edificando? Si como iglesia apostólica profética no tengo bien en claro que cada uno de los ministerios tienen un trabajo específico, un oficio específico, ¿cómo voy a perfeccionar a los santos? Cada uno tiene su lugar en el ministerio. Y ahora, saquen a estos dos. ¿Cómo hacían estas iglesias pastorales para perfeccionar a los santos? Si no había apóstol ni profeta. ¿Cómo hacían? Tremendo, ¿no? Tremendo. Primero Pablo les escribe a los corintios sobre la labor de arquitecto como iglesia. Que lo acabamos de leer en Corintios. Cuando Pablo le habla a los corintios, les dice el oficio que él tenía. Mi oficio es ser arquitecto de la iglesia. Poner los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia. Permiso. Volvemos. Ya sabemos que Pablo fue el que puso las bases de la iglesia. Sabemos que le dijo a los corintios. En Efesios, él enseña cómo va a desarrollar su oficio como arquitecto. Cómo va a implantar su oficio como arquitecto. Cómo va a trabajar. Y hablamos también, y vuelvo a reiterar, el apostolado de Pablo no era cuestión del título, sino cuestión del oficio que él tenía, que era ser arquitecto de la iglesia.
Y cuando uno tiene en claro eso, lo demás es fácil. Y a la luz de la palabra, yo con estos versículos, y hay más, muchos más, usted tiene que saber que el apostolado está activo. O sea, el ministerio profético también, estos dos, que han sido, digamos, resistidos por la iglesia en general, están activos. ¿Por qué? Porque el apóstol es el enviado, es el embajador. Y el profeta es el que te direcciona. Pero a muchos no les gusta ser direccionados. Es más, se enojan. Quizás por eso, tanto uno como el otro fueron anulados. Y quedaron los pastores, los evangelistas y los maestros. Y la iglesia se acostumbró a esto. Y no a esto. Muy grave. Y muchos de nosotros hemos crecido en iglesias así. Sin apóstoles y sin profetas. Fuerte. Y nosotros tenemos que desasnarnos de esto, sacarnos de encima esto. Esto ya no va más. Que el pastor sea la autoridad mayor, que el evangelista o el maestro, sin darle importancia al apóstol y al profeta. Una locura. Una locura. Ahora, hablando de los apóstoles, cuando usted me dice, ¿qué dice la Biblia con respecto a la labor de los apóstoles? Apóstoles. Apóstoles del Padre. Hebreos. Capítulo 3. Versículo 1 y 2. Vamos a buscarla, a la palabra. Hebreos. Hablamos de los apóstoles del Padre. ¿Quiénes son los apóstoles del Padre? ¿Quién es el Padre? El Señor, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Aquel que está sentado en el trono. Voy a buscar a Hebreos. Hebreos, capítulo 3, versículo 1 al 2. Mire lo que dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Apóstoles del Padre. ¿Quién es? Nuestro primer apóstol, Jesús. A él lo consideramos como apóstol del Padre. El único versículo que dice que el primer apóstol es nuestro Señor Jesús. La función de él, ¿cuál fue? Traer la salvación a la humanidad como apóstol. Un embajador, un enviado de Dios, del Padre, para darnos a nosotros salvación. Ese fue el oficio que Jesús tenía. Ahora, nos encontramos con los apóstoles del Hijo. Estás en Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. Del versículo 1 al 4. Mateo. Diez. 1 al 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y empezó a enumerar uno por uno el nombre de cada uno de los apóstoles. Apóstoles del Hijo, los 12. Apóstoles del Hijo. ¿Cuál era la tarea de los apóstoles?
embajadores para llevar la salvación que iba a haber en Jesús. Tengan en cuenta, el primer embajador, el primer apóstol fue Jesús. Él como apóstol levanta a otros apóstoles, envía a otros apóstoles, como embajadores también de la tarea que él iba a hacer. La tarea de los apóstoles del Hijo eran llevar el mensaje que en Jesús hay salvación. Eran embajadores de Jesús. Y nos encontramos en este tiempo. Hechos, capítulo 14. Esto es ahora. Es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Hechos, capítulo 14. Hechos 14, 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ustedes recuerdan que cuando Pablo fue llamado por Jesús en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, a él fue llamado como apóstol. Pero miren lo que acabamos de leer. Bernabé y Pablo, apóstoles. Ahora, hablamos del apóstol del Padre. Apóstoles del Padre, Jesús. Apóstoles del Hijo, los dos apóstoles. Pero hablamos de los apóstoles actuales, que es, aparte de Pablo, Bernabé. Bernabé no era de los 12, ni tampoco era del Padre, era del Espíritu Santo. Y estos están activos, porque no solamente nos encontramos con Bernabé, nos encontramos con Epafrodito, nos encontramos con Tito, nos encontramos con muchos de ellos que después fueron llamados apóstoles, pero no por que los llamó Jesús, sino por el oficio, que era ser embajador. Y ahí es donde está la confusión, porque muchos pastores te enseñan y te dicen que para ser apóstol te tiene que llamar a Jesús. Y lo tenés que conocer cara a cara. Es más, tenés que caminar con él. Y ahí es donde está la confusión. Porque la tarea de los 12 era llevar el mensaje de Jesús de que era salvación. Amén. La tarea de los 2 apóstoles era justamente un oficio que no tiene que ver con la tarea nuestra en la actualidad. Si bien somos embajadores del Señor, no somos de los apóstoles de primera línea, que son los que levantó Jesús cuando nos llamó a los 12. Nuestra tarea como apóstol en este tiempo es estar al lado de los ministros. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Nos encontramos con un Pablo, nos encontramos con un Juan, hablando con las iglesias, alentando a los pastores de las iglesias, visitando las iglesias, visitando a los enfermos, ir a orar por aquel que estaba desvalido. Esa es la tarea apostólica de ahora. No la tarea apostólica que hicieron los 2 apóstoles. Porque esas tareas el Señor se las dio a los 2. Lo mismo que la tarea que el Padre le dio a Jesús, como apóstol del Padre, la tarea se lo dio a Jesús, de morir en la cruz del Calvario. Y la tarea de los apóstoles, de los 12, era llevar el mensaje de la cruz. Y nosotros, como actuales apóstoles, nuestra tarea, si bien es llevar el mensaje de la cruz, si bien es llevar la salvación que hay en Jesús, es estar al lado de los ministros. Esa es la tarea apostólica ahora. Y ahí es donde está la confusión. Usted no puede ser apóstol porque Jesús lo llamó, pero a mí Jesús lo llamó como un 12. Ahí es donde se equivoca. Yo no soy Mateo, yo no soy Juan,
Yo no soy, no sé, Pedro. Esos apóstoles tuvieron una tarea específica que yo no tengo que ver. Lo mismo que cuando el Señor llamó a Jesús como apóstol para traer la salvación. A mí el Señor no me llamó para yo ser el que va a traer la salvación. Sí me llamó como embajador, no como aquel que iba a traer la salvación a la gente. Por eso hay pastores que te quieren explicar cosas que un apóstol tiene que explicar, o un profeta. O sea, si anularon esto, ¿cómo pueden explicar todo esto? No lo pueden hacer. ¿Por qué? Si no hay profeta, no hay dirección. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y si no hay cuidado a través de los apóstoles para con los ministros, tampoco hay, digamos, dirección dentro de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. Y ahí está el problema. Y muchas iglesias crecieron así. Y toda esta palabra no es algo que yo inventé. El problema es que la gente no lo toma así. Y el apóstol del Espíritu Santo se dedica justamente a eso. A estar al lado de la gente, al lado de los ministros, a supervisar las iglesias, pero no para controlarla, sino para ver qué es lo que necesita la iglesia para que el apóstol pueda dar una mano. Esa es la tarea en este tiempo de la... Pero bueno, muchos no los entienden así. Primera Tesalonicenses. Ya estamos ahí. Quiero que les quede claro. Primera Tesalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 6. Este es Pablo hablándole a los de Tesalónica. Le dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjense que en el primer versículo de este capítulo habla Pablo, habla Silvano y Timoteo. ¿Qué dice él de ellos? Apóstoles. De Silvano y Timoteo. ¿Por qué? La tarea de embajadora de los apóstoles era llevar asistencia a los ministros. Por eso van a Tesalónica, por eso van a Efesios, por eso van a Corintios, para ver cómo está la iglesia. Y esa es la tarea del apóstol en este tiempo. Por eso Pablo dice, tanto Silvano como Timoteo hacen la tarea apostólica. Cuando él, como apóstol de Jesucristo, declara esto, ¿qué está diciendo? Que tanto Silvano como Timoteo eran apóstoles por el oficio que estaban realizando. Y la gente, como leen la palabra de Dios como si fuera un plan de estudio anual, se encuentran que no ven estas cosas. ¿Pero por qué? Porque no se detienen a pedirle al Señor que le dé discernimiento. Y por eso nos encontramos con horrores doctrinales. Horrores doctrinales. Y esto te lo da el Espíritu Santo. No un estudio bíblico. No un instituto bíblico.
Y perdón a los que tienen título y demás. Yo tengo títulos como teólogo, pero como Pablo digo, Señor, prefiero conocerte más a vos. Aunque suene fuerte lo que digo. Pero es así, mis amados. El Espíritu Santo te revela lo que está escrito en la palabra. Porque como es viva la palabra de Dios, los misterios y los secretos de la palabra de Dios se revelan a través del Espíritu Santo. Y yo te puedo decir un montón de cosas de esto. Pero si vos vas delante del Espíritu Santo, Él te va a revelar aún más las cosas de lo que yo voy a decir. Y sé que te lo va a confirmar ahí. Porque está escrito. Y es así. Gálatas. Y este es el último. Gálatas capítulo 2. Tremendo es el Señor. Gálatas capítulo 2. Versículos 6 al 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículos 6 al 10 de Gálatas capítulo 2. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, de la circuncisión, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, nuevamente Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Se encuentran Jacobo, Pedro y Juan, los apóstoles del Señor, los apóstoles de Jesús. Se encuentran con los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen los apóstoles del Señor Jesús? Reconocen a los apóstoles del Espíritu Santo, que fueron llamados para llevarle palabra a los gentiles, aquellos que no conocían de la salvación que hay en Jesús. Y en ningún momento vemos ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo refutándoles, ni, digamos, queriendo anular el apostolado que también tenían Bernabé y Pablo. En ningún momento vemos eso. Es más, ellos reconocen como apóstoles del Hijo, reconocen que estos apóstoles también eran de parte del Señor, que eran del Espíritu Santo. En este tiempo estamos nosotros, mis amados, en el apostolado del Espíritu Santo. Y como le voy a retirar en Gálatas 2, capítulo 2, versículos 6 al 10, ahí está claro la definición del apostolado actual. Porque nos encontramos con los apóstoles del Padre reconociendo a los apóstoles nuevos. Perdón, a los apóstoles del Hijo. Los apóstoles del Hijo reconocen lo que había en nuestros apóstoles. Porque fíjense lo que dijo Pablo. Nada nuevo me contaron. Porque yo ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabía él? Por el Espíritu Santo. También eran apóstoles. El problema es que muchos en este tiempo confunden a los apóstoles del Padre, del Hijo, con los apóstoles del Espíritu Santo. Y como les digo, es cuestión de oficio, es cuestión de tarea. Los apóstoles del Hijo tienen una tarea, los apóstoles de este tiempo tienen otra. Y esta es la diferencia. El problema es, como les digo, hay que ir a mirar. Pero hoy le hago esto, digamos, gracias a Dios me pude explayar bastante. Puedo decirle que esto, mis amados, es la iglesia primitiva. No es otra cosa. Es pura palabra. Es algo que está activo. Pero el hombre se dedicó a anular los 5 ministerios. Y cada ministerio tiene su función.
como le expliqué al principio, si uno tiene bien en claro los ministerios, cada uno, estos ministerios conforman la base, la zapata, como le quiera decir, donde ahí se edifica la iglesia. Si esto no está, vana es la edificación. Si usted no hace un encadenado para poder levantar una pared, vano va a ser que quiera levantar una pared, o que no tiene bases. Y esto le digo a los que dicen que no hay apóstoles y no hay profetas. Si usted quiere levantar una iglesia de pastores, evangelistas y maestros nada más, ¿saben qué? En algún momento lo que usted levantó se cae. Y termina haciendo daño a la gente. No puede sacarle lo que el Señor constituyó. No lo puede hacer. Y perdón que sea tan efusivo en esto. No lo puede hacer. No está autorizado para hacerlo. Y así que como apóstol le hablo. Mi trabajo es estar al lado de los ministros, como embajador. Ver las iglesias, acompañar a aquel a formar ministros. Esa es mi labor. Como hacían los apóstoles del Espíritu Santo. Fíjense, cuando hacen, volvemos a leer la Escritura. Miren lo que dice Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Porque no conocían nada de lo que era Dios. Fíjense el reconocimiento de los apóstoles del Hijo para con los apóstoles actuales. Si ellos como apóstoles reconocieron a los nuevos apóstoles y que estos siguen. Pero los gentiles conocían la ley, ¿o no? No. Los gentiles son los griegos, gente que no conocía de la salvación en Jesús. Digamos, tenían conocimiento de libros, pero no de la Torá, ni tampoco de Moisés y demás, no conocían de eso. No conocían el plan de salvación. Los gentiles eran ellos, nosotros éramos los gentiles. Éramos gentiles porque ahora fuimos adoptados y fuimos injertados al olivo original que es Israel, por aceptar a Jesús en nuestro corazón. Nosotros desconocíamos de esto, hasta que vino un embajador, un enviado de parte de Dios, a hablarnos de Jesús y podemos conocer la salvación que hay en Jesús. Pero bueno, esto para más o menos, como para que quede claro qué es la doctrina apostólica y profética. ¿Por qué creemos que la doctrina apostólica y profética son las bases fundamentales de la iglesia de ahora? Como para después la gente pueda entender cómo uno se mueve a través de la escritura. Cómo uno, digamos, va a poder enseñar a la gente cómo uno tiene que llevar a cabo la escritura. Porque nos hemos encontrado que anular a los enviados y a los profetas se han enseñado pura palabra escrita. A no haber revelación y a no haber, digamos, acompañamiento a los ministros, nos encontramos que han hecho doctrinas y no tienen nada que ver con la escritura. Y ahí entran los nicolaitas, después, bueno, eso lo vamos a explicar después. Entran doctrinas que no tienen nada que ver con la iglesia primitiva. Si no hay revelación, el pueblo se desenfrena, dice la escritura. Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Si no hay cuidado como apóstol para con los pastores, para con los ministros, el ministro no sabe para dónde ir. Por eso nos encontramos con un desastre dentro de los ministerios. Y el Señor lo que quiere hacer es restaurar todo esto. Miren todas las palabras que le mostré nada más. Y hay mucho más. Pero para que uno entienda cómo funciona el ministerio apostólico y profético, y es lo que Jesús constituyó.
no tendría que haber otra clase de doctrina. Porque después nos encontramos con los bautistas. No tenemos nada en contra de ellos. Ni con los, por ejemplo, los adventistas, digamos, del séptimo día. Y puedo enumerarle un montón de clases de doctrinas que, si vamos a la iglesia primitiva, y muchos se han basado por esto. Porque han enumerado esto. Y se basaron en los pastores, evangelistas, mirá. Por eso nacieron. Muchos de estos, por ejemplo, hay muchos que no creen en hablar en lenguas. Por ejemplo, los bautistas no creen en hablar en lenguas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, si hay alguna pregunta, yo puedo contestar. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno. Cualquier, hay que lo llegue a ver después, me puede preguntar. ¿Tiene alguna duda? Dice. Así que, entonces, el martes que viene vamos a hablar un poco de lo que voy a ver. Sí, que viene. sí. Bueno, ahora vamos a aprovechar este tiempo para leer un pequeño adelanto de lo que vamos a tener el martes que viene. Vamos a hablar un poquito de lo que se va a hablar del martes que viene. Hoy hablamos un poco de lo que es la profética, de cómo nos movemos y en qué estamos basados nosotros como ministerio. Así que bueno, les presento aquí a nuestra amada profeta Marcela Rondó. Bueno, Dios los bendiga. Yo voy a ser la encargada de dar liberación. Sí. Que va a haber también una introducción a todo lo que es demonios. Vamos a conocer un poco cómo funcionan ese mundo y demás. Y un poco también de escuela profética, ¿sí? Así que vamos a estar un año, ¿no? Como mínimo, porque Sí. es largo. Es largo el tema, no, la Biblia no se puede leer en un año. No. Y más cuando hay diferentes temas, diferentes terminologías. Entonces, va a ser largo el curso, no es una escuela, va a ser larga, ¿no? Pero va a ser algo que bueno, que nos va a llevar, que los va a guiar. Con respecto a liberación, la liberación no es solamente echar fuera un demonio y conocer el demonio que tiene la persona, sino que primero tenemos que ser libres nosotros. Amén. Amén. Reconocer primero nosotros, porque nosotros no podemos liberar a alguien si nosotros tenemos rencor, broncas, odios, pensamientos negativos, depresión, angustia. El demonio se mata de la risa. Entonces nuestro corazón, en primer lugar, tiene que estar limpio, nuestra mente tiene que estar limpia, ¿sí? Porque lo que nosotros transferimos es lo que está en nuestra alma y nuestro corazón. Nuestro cuerpo se compone de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y en el alma está la mente y está el corazón, o sea, está nuestra voluntad. Entonces, el otro día decía en el culto, muchas veces decimos, sí, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar? Y no es trabajarlo desde, trabajarlo desde mi yo, trabajarlo desde mi carne, ¿sí? Sino trabajarlo desde el espíritu, empezar a batallarlo y empezar ¿no es cierto?, a combatirlo, pero desde el espíritu, porque el único que cambia es el Espíritu Santo. Yo me puedo proponer, voy a un psicólogo, ¿no es cierto?, y el psicólogo me dice esto, aquello, ay, lo voy a trabajar, lo voy a moldear, yo lo voy, pero el yo lo voy no se modifica, porque se modifica por un tiempo, porque es carne todo eso, entonces se modifica por un tiempo, pero cuando el Espíritu Santo cambia, nos cambia, empieza en el corazón, en la mente, en el alma. ¿Amén? Entonces, es un trabajo de oración,
Y el único que puede cambiar nuestras vidas y sanar nuestras vidas es el Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. No hay libro de autoayuda, no hay el yo, no hay psicólogo, no hay nada. ¿No es cierto? Porque voy a un psicólogo y hablo. Está bien, hablo. Pero ¿qué pasa conmigo? Realmente los cambios lo hace el Espíritu Santo. Y eso es a donde vamos a apuntar. Para poder liberar, primero tenemos que ser libres. Porque si no, el demonio viene y te acusa. Y se mata de la risa. ¿Qué me vas a venir a liberar vos? Si vos todavía tenés esto, tenés aquello, tenés lo otro, tenés de acá. Hasta las herencias. Claro, las herencias, vamos a hablar también de maldiciones generacionales, de herencias, de espíritus asignados, vamos a hablar de cosas que, de acuerdo a los diferentes ministerios, como hablaba el apóstol, tenemos espíritus asignados, ¿sí? Entonces yo no puedo, hay veces que las personas se ponen un manto que no les pertenece, de los cuales todavía no fueron ungidos, donde, yo me voy a abrir una iglesia, o yo me voy a hacer, no sé, tal cosa o tal otra, o me voy a abrir un grupo de oración, y no tenemos la cobertura. Muchos dicen, el Señor me cubre. No, sí, el Señor te cubre, pero hay un orden. Hay un orden. El Señor te cubre cuando hay un orden, porque cuando hay desorden, ¿quién está? El diablo. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando hay desorden, aparece el demonio, aparece el diablo, aparece Satanás, llámalo como quieras. Entonces, tenemos que estar ordenados. Y encima te hace creer que estás haciendo bien. Encima crees que estoy... Claro, ¿qué estoy haciendo de malo yo? Estoy hablando de Dios. Claro, estoy hablando de Dios, abrí una iglesia, estoy ganando almas. Estoy trabajando para Dios. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con los distintos ministerios? Hay un desorden, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay desorden, están las tinieblas. Cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía, cuando no me puedo sujetar, cuando no puedo, cuando me creo Dios omnipotente y no recibo, ¿no es cierto?, una cobertura, no recibo padres espirituales, o como me dijo alguien, pastores, ¿no es cierto? Cuando no tengo a alguien arriba, ¿sí? Alguien que no es que esté arriba, que sea superior que nosotros, sino alguien que sean aquellos que nos guían, aquellos que oran por nuestras vidas. Cuando hay desorden, están las tinieblas. Entonces, ¿por dónde empieza el orden? Por casa. Tenemos que empezar por casa. Y es difícil. Por eso siempre les digo a nuestros hijos, nuestros hijos en la fe, siempre les digo que nos tenemos que mirar. Primero nosotros y después mirar el resto. Olvidémonos del mundo, olvidémonos de los demás. Primero nosotros. El resto, que cada uno se haga cargo de las cosas que hace bien o cree hacer bien y de las cosas que haga mal. ¿No es cierto? Porque siempre creemos que estamos haciendo bien, siempre. Y no siempre estamos haciendo bien. Y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. A mí, yo como profeta, me pasa que muchas veces creen que me enojo con la persona. Pero en realidad no es enojo, sino que el espíritu confronta. El profeta confronta al espíritu que está operando en contra del Espíritu Santo, en contra del Espíritu de Dios. Y no nos podemos callar porque es algo tan fuerte que parece que estamos peleando, pero no estamos peleando, sino que el espíritu confronta. Y eso es lo que parece que pelearíamos, pero no, es el Espíritu Santo confrontando al espíritu contrario de Dios. Y por eso tenemos tantos problemas los profetas. Por eso no nos quieren, por eso se enojan, por eso. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Cuántas cosas más. Pero tenemos que empezar el curso, las clases de liberación, van a ser específicamente esto, para poder llevarlos al discernimiento, para poder llevarlos a saber quién está enajenado, quién está influenciado, quién está en rebeldía, quién está haciendo las cosas fuera. Pero si no conocemos la palabra,
cómo vamos a ejecutar la liberación y cómo nosotros mismos vamos a ser libres si desconocemos lo principal, si hay un desorden. ¿Amén? Entonces, la semana que viene vamos a estar hablando de una introducción a la liberación. No sé si lo voy a hacer las 2 horas o 1 hora, no lo sé. Eso después lo hablamos. Pero lo importante es que seamos libres primero nosotros. ¿Ven? Seamos libres primero nosotros. Esa es la base fundamental de la liberación. Esa es la base. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a ser perfectos porque es imposible. Pero cuanto menos cosas tengamos, más vamos a poder ver. Y siempre digo esto. Si a mí me molesta algo del otro, es porque no está en el otro, está en mí. ¿No es cierto? Es así. Si a mí no me molesta, o sea, yo puedo tener diferentes opiniones, pero las opiniones del otro no me pueden molestar. Si me molesta la diferente opinión del otro, ¿no? Y me hace enojar y me pone... Es porque, a ver, está en mí, no está en el otro. El enojo está en mí, no está en el otro. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. El problema no es del otro, es mío, que a mí me molesta. Más allá de que el otro tenga sus cosas. Pero si a mí me molesta es porque está primero en mí. Primero en mí. Amén. Pero todo esto lo vamos a ir profundizando en la semana que viene. Así que, no sé, ¿oro, apóstol? Sí. Vamos a cerrar el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos. Espero que haya sido, no esto de una instrucción. Más que nada esto es una introducción. Sí. Después vamos a empezar a desarrollar todos los temas. Así que esto también fue una introducción cortita a lo que es liberación. Ya la semana que viene lo voy a dar un poco más largo, pero vamos a conocer espíritus inmundos que quizás ni lo veíamos ni lo teníamos en cuenta, son los que están atacando nuestra casa, nuestra familia, nuestras vidas. Vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Amén? Cómo operan, cómo operan. Y vamos a poder empezar a ser libres de un montón de cosas. Pero sí, acuérdense, siempre primero yo. Primero yo. Primero yo. El otro dejalo. Dejemos el chisme, dejemos la calumnia, dejemos las mentiras, dejemos la crítica, dejemos todo eso. Porque eso lo único que hace es perjudicarnos a nosotros. Y nuestro oído, ojo con lo que escuchamos, porque así como entra la fe, la palabra de Dios, también entra el chisme, entra esto. Y por la mente y por el oír, el enemigo entra. ¿Ven? Porque dice la palabra, la fe viene por el oír, ¿no? Sí. ¿Cómo es completa? ¿Se acuerdan? Oír la palabra de Dios. ¿Cómo? Oír la palabra de Dios. Por eso, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Pero también los demonios entran por el oír, por lo que vemos. Es sutil para sugerir. Por lo que vemos, ojo con lo que vemos. Pero bueno, esto es algo así a título informativo. Así que bueno, vamos a orar y ya vamos a estar cerrando. Y vamos a darle gracias al Señor por este día. Así que ahí donde estás, cerra tus ojos. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Sí, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gobierna nuestras vidas, quitando y arrancando todo lo que no te pertenece. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia, Señor, este día, Señor, que vos has puesto, Señor, y designado, Señor, para el aprendizaje de la palabra, para aprender, Señor, para conocerte aún más, Señor, porque sabemos que si conocemos tu palabra, te conocemos aún más a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo siempre hablando, Señor, a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu contrario a tu voluntad. Todo lo que quiere venir a dañar, a perturbar, a confundir, todo espíritu territorial, en el nombre de Jesús lo abortamos. En el nombre de Jesús, Señor, y que fluya tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Y que a través, Señor, de estas clases, Señor, de tu escuela,
Señor, muchos sean convertidos, muchos sean llenos de tu espíritu, muchos, Señor, se les abra el entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, cubrimos bajo tu sangre nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares, el transporte donde se van a ir las hermanas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todo cubierto bajo tu sangre. Y activo millones de ángeles que nos estén guardando de todo ataque humano y de todo ataque espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga.